misericordia es nueva cada día. Hermanos, bienvenidos a esta nueva clase de Tesoros del Cielo. Estamos muy contentos porque empezamos esta nueva lección basada en el libro de Ruth. Y así que le hemos puesto el título Ruth, una historia de redención, restitución y restauración. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor y a preparar nuestros corazones para la lección de hoy. Amado Padre Celestial, bendito sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno y fiel, Señor, misericordioso, para con cada uno de nosotros, Señor. Vemos tu mano de gracia y de paciencia sobre nuestras vidas, Señor, y te bendecimos por eso, porque eres nuestro Dios, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro consuelo, nuestra esperanza. Señor, gracias porque te has revelado en tu palabra, Señor, y en este libro hermoso te encontraremos, Señor. Todos tus atributos, Señor, serán vistos límpidamente, claramente, Señor, y abre nuestros ojos, nuestros corazones, nuestras mentes, para encontrarte, Señor, y poder alabarte como tú te mereces, Señor. Rendirnos a ti en reconocimiento y adoración, Señor. Usa este tiempo para acercarnos más a ti y llevarte toda la gloria. Todo eso pedimos en el nombre maravilloso, precioso de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. El libro de Ruth nos describe sencillamente los maravillosos atributos de Dios. Podremos ver la providencia de Dios, su misericordia, su gracia, su amor y su soberanía en cada capítulo. Esta va a ser nuestra tarea, nuestro deber, que cuando vayamos estudiando el libro de Ruth, busquemos los atributos de Dios manifestados en esta historia. A veces nos malacostumbramos a leer la Biblia en un sentido, y lo digo entre comillas, a malacostumbrarnos a leer la Biblia buscando aplicaciones solamente al nivel horizontal, ¿verdad? Sí, horizontal. Por ejemplo, mucha gente en las definiciones del libro de Ruth dicen, es un libro de una historia de amor, de una nuera a su suegra, o es una historia de amor de un hombre a una mujer, es una historia de lealtad, porque estamos viendo a nivel horizontal, y sí lo pueden ser, y sí lo son, ¿verdad? Podemos sacar esas virtudes, esas enseñanzas de manera horizontal. Pero la Biblia, más que un libro de enseñanzas horizontales, es un libro de revelación vertical, cómo Dios se revela al hombre, cómo Dios participa su plan perfecto para la humanidad en Cristo Jesús. Entonces, cuando uno lee las Escrituras, no solamente debe de buscar la aplicación horizontal, como esto me sirve para yo tratar bien a mi suegra, o esto me sirve para yo tratar bien a mi esposo, o cómo debo de tratar a mis hijos. Además de eso, sobre todo deberíamos de buscar la revelación de Dios, de Él, la revelación de Él en la palabra. Y ese libro de Ruth nos va a revelar al Señor Jesús en una de sus en uno de sus atributos u oficios, como hemos estudiado en otras clases, y recientemente acabamos la clase de quién es Jesús y terminamos la lección de el Redentor. Este libro va a revelar al Señor Jesús en su papel de Redentor, ¿verdad? Es una proyección, es como una preparación que está haciendo Dios en la mente del ser humano para apuntar a su Hijo, Jesucristo. Así que vamos a tratar de leer el libro de esa manera, buscando los atributos divinos como la providencia de Dios, la misericordia, la gracia, el amor y la soberanía del Señor. Ahora, vamos a definir estos atributos para que se nos hagan irnos familiarizando, para que cuando leamos el libro podamos identificarlos, ¿verdad? Es una manera práctica de aplicar
lo que queremos hacer. La palabra providencia, todos estos conceptos, estas definiciones las saqué del diccionario de la Real Academia Española, ¿verdad? Son conceptos humanos, ¿verdad? Obviamente el Señor nos da también conceptos divinos de estas palabras, ¿verdad? Pero ahorita vamos a leer lo que el ser humano, cómo describe el ser humano estas palabras. La palabra providencia es la disposición anticipada, prevención que se toma para lograr un fin o remediar un daño. La providencia es la suprema sabiduría de Dios que rige el mundo y a los hombres y cuida de ellos. Así nos define el diccionario. Providencia es la disposición anticipada de tomar prevenciones para cuidar de alguien. La palabra del Señor, la providencia la describe también como en otra palabra que es la presciencia. No la presencia, sino la presciencia. Son dos palabras unidas. Es el conocimiento anticipado de Dios. Dios todo lo sabe. Desde antes que pasen las cosas, la Biblia nos describe que el Señor sabe aún lo que vamos a decir antes que lo digamos, lo que vamos a pensar antes que lo pensemos, las decisiones que vamos a tomar antes de que las tomemos. Es un conocimiento demasiado maravilloso para nosotros. Y en esa providencia, en ese predeterminado conocimiento, el Señor toma precauciones. Como dice aquí, Él se anticipa, Él prepara algo en su providencia para remediar las situaciones en las que nos vamos a meter, porque Él ya la sabe en su presciencia, ¿no? Él es la sabiduría de Dios y con esa providencia, ese supremo conocimiento, Él rige el mundo. A veces nos afligimos y decimos, ay, ¿por qué pasó eso? Dios ya sabe. Y en su soberanía, ahí va los atributos trabajando juntos. Él permite ciertas cosas para que se pueda desarrollar esta anticipada prevención, como dice aquí, esta disposición anticipada. Ahora, veamos lo que significa misericordia. Dice, es la inclinación a la compasión hacia los sufrimientos o errores ajenos. Hice una pausa porque me quedé pensando cómo aplicar estos conceptos a nuestra vida, ¿verdad? La idea de crecer en conocimiento no solamente es llenarnos de información, pero ¿cómo aplicamos a diario esta información? Bueno, si entendemos la providencia de Dios por fe, vamos a ir reconociendo que Dios ya está dispuesto desde antes de que sucedan las cosas a ayudarnos. Dios ya está, ya está tomando y ha tomado precauciones para que en su sabiduría nosotros podamos ser regidos por Él, encontrar la solución a nuestra situación. Y eso es parte de su misericordia, que es la inclinación a la compasión. Porque Él nos ama, porque tiene compasión por nosotros, se preocupa, previene para sacarnos de estos sufrimientos o errores que hemos cometido, ¿verdad? De los pecados que describe las Escrituras. Dice, no cabe misericordia, este es un ejemplo de lo que es misericordia. Dice, no cabe misericordia donde hay soberbia. En la doctrina cristiana es el atributo divino por el que se perdonan y remedian los pecados, o sea, se liberta de los pecados, se paga la deuda de los pecados y de los sufrimientos de sus criaturas. Entonces, ¿podemos nosotros tener misericordia? Claro que sí. Cuando el Señor viene a nuestras vidas, esa inclinación a tener compasión por otros, por los sufrimientos y los errores de otros, porque Dios tuvo compasión de nosotros primero, ¿verdad? Es como damos de gracia lo que hemos recibido por gracia. Si Dios nos perdona a nosotros, ¿cómo nosotros no vamos a tener compasión de los sufrimientos y errores de otros? Porque nosotros estábamos allá también, ¿verdad? Es el atributo divino que el Señor nos da también cuando viene a vivir a nosotros, a aprender a perdonar y a remediar. Quiere decir el dejar ir, ¿verdad?
libertar, no traer a memoria las ofensas nunca más, ¿verdad? Misericordia, dice, es piedad y clemencia. Otra manera de definir, y esta por eso lo puse en paréntesis porque no está en el diccionario, pero una vez escuché esta explicación de lo que es misericordia. Dice, misericordia es no darnos lo que nos merecemos. ¿Y qué nos merecemos? Nos merecemos un juicio y condenación. Y el Señor no nos da eso. Nos da gracia, nos da perdón, nos da acogimiento por Jesús. Entonces, no nos da lo que nos merecemos, que es justicia, juicio, castigo, y nos da gracia, que es lo contrario a misericordia. Misericordia es no darnos lo que nos merecemos y gracia es darnos lo que no nos merecemos. Parece un trabalenguas, ¿verdad? Misericordia es no, acuérdense siempre poner el no primero, misericordia es no darnos lo que nos merecemos y gracia es darnos lo que no nos merecemos. Eso, el diccionario define gracia como un beneficio, una concesión gratuita, perdón o indulto de pena que concede la autoridad competente. Gracia es una ayuda sobrenatural y don otorgado por Dios al hombre para el logro de la bienaventuranza. O sea, para que haya una bienaventuranza haya bendición, haya felicidad. También para que haya benevolencia, amistad o buen trato. Eso es gracia. Cuando Dios nos da de su gracia, nos está concediendo algo que no nos merecemos gratuitamente, ¿verdad? En su amor, que es el perdón y el bienestar, la paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso viene por gracia. Ahora, veamos el otro concepto, el amor. Recuérdense que estos son conceptos del diccionario. Dice, amor es un conjunto de sentimientos. Puede ser, ¿verdad? A veces decimos que es un sentir, pero la Biblia lo define como un accionar. El amor sirve, el amor sufre, el amor es activo, ¿verdad? Pero obviamente tiene que nacer de una decisión, no tanto un sentimiento, sino de la voluntad. Pero así lo define el diccionario. Es un conjunto de sentimientos que ligan a una persona a otra. Para ampliar el concepto podríamos decir es una decisión que liga, es una voluntad, lleva más allá, es un paso volutivo, ¿verdad? Es de la voluntad. Conjunto de decisiones que ligan a una persona a otra, aquello que es especialmente querido, aquello que está repetido, es un esmero con el que se hace algo, ¿ok? Entonces, amor es una entrega que une a alguien que uno ama, el objeto o de nuestro afecto, ¿verdad? Por eso dice a aquello que es especialmente querido. Y obviamente también se pueden hacer cosas con amor, como dice aquí, es el esmero con el que se hace algo. Ahora, veamos el último concepto, la palabra soberanía, ese atributo de Dios. Es obviamente la cualidad de soberano, que quiere decir la autoridad suprema. Aquí lo ponen del poder público sobre un territorio y sus habitantes. Es un ejemplo. A veces hablamos de la soberanía de un país, la soberanía de un poder legislativo, de un poder, dependiendo cómo el país se divida, ¿verdad? Decimos, es un poder supremo que nadie lo cuestiona, ¿verdad? Está ahí. Asimismo, en la soberanía de Dios, Dios es la autoridad suprema, ¿verdad? Y también quiere decir soberanía, excelencia y superioridad, ¿verdad? Entonces tenemos estos 4 o 5 más bien atributos que se van a ver en todo el libro de Ruth: la providencia, la misericordia, la gracia, el amor y la soberanía de Dios. Y nuestra tarea, como lo dijimos, será ver estos atributos en acción en cada capítulo del libro de Ruth.
Bien, empecemos con el versículo 1 de Ruth. Ruth 1:1 dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. ¿Verdad? Empieza la historia narrándonos a una familia cuyo padre, ante la circunstancia que está pasando en Belén, esta hambre, se va a otro lugar llamado Moab. Ahora, vamos a ver el contexto histórico, cultural de cada situación para entender un poquito mejor lo que está pasando. Dice, la historia de Ruth ocurrió, como leímos, dice, en los días que gobernaban los jueces a Israel. Y de esta manera es un puente que va de los jueces a la monarquía de Israel. Después del libro de la historia de los jueces de ese periodo, va a venir el reinado de Saúl, de David, todos los reyes que vienen. Recordemos que los días, como lo llaman las escrituras, porque dice los días que gobernaban los jueces, no eran días literales, está hablando de un periodo de tiempo, no nos confundamos, ¿verdad? Se calcula que los días de los jueces duraron 400 años, o sea que fue un tiempo largo en la historia de Israel, ¿verdad? Dice, por eso recordemos que los días, como lo dice así las escrituras, o el tiempo, el periodo de los jueces, era un tiempo de inestabilidad espiritual. El pueblo israelita se veía constantemente comprometiendo su fe y dejando al Dios que los salvaba por seguir sus pasiones y desvaríos. Ese es el contexto histórico. Están viviendo esta familia en los tiempos donde todo mundo buscaba su propio placer y dejaba al Dios que tanto hacía por ellos. Ahora, recordemos que termina el libro de Jueces diciendo que en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. No había una guía, ¿verdad? Espiritual en la vida de ellos. Era cada cual hacía lo que mejor le parecía. No había una dependencia, sumisión al Rey de Reyes, al Señor. No había una búsqueda de su voluntad. Era un tiempo de poco entendimiento de la palabra de Dios y mucho menos un conocimiento relacional con Dios. En ese tiempo obviamente solamente tenían el Pentateuco, ¿no? O sea, la ley de Moisés, habían escuchado del Dios de Israel lo que había hecho, pero no tenían un conocimiento de su palabra, de quién era Él. Por eso Dios se revelaba para que vean su grandeza, su poder, su gracia y todos los atributos que queremos ver. Pero cada cual hacía lo que le parecía y no había temor o reverencia a Dios. No había un conocimiento de quién Dios era. Por eso es que había un desvarío. El libro de los jueces nos habla de muchas cosas extrañas que la gente hacía porque no conocía a Dios. Y cuando el ser humano no conoce a Dios, hace lo que cree que es correcto, hace en cuanto a adoración a Dios, se inventa cosas. Había muchas como religiones en ese tiempo, empiezan a surgir medios de que el ser humano trata de estar a cuentas con un Dios que se inventa, ¿verdad? Hay mucha confusión y ese es el contexto histórico de dónde vivía esta familia en un tiempo de poco entendimiento de la palabra de Dios y mucho menos de una relación con Dios. Dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Dios usó un hambre de la tierra de Judá, o en la tierra de Judá, para iniciar este hermoso drama. Al contar hacia atrás en el tiempo a partir de la bien conocida fecha del reinado de David, que se sitúa como en el año 1011,
y va retrocediendo al 971 antes de Cristo. Ese fue el tiempo del reinado de David. El periodo de tiempo de Ruth con mucha probabilidad sería cuando Jair fue juez, alrededor del año 1126 al 1105. O sea, le ponemos un tiempo como de 11 años, es más o menos lo que el libro de Ruth en 4 capítulos leemos rápido, toma lugar más o menos como en 11 años de la vida de ellos, ¿ok? Eso podemos encontrarlo en Jueces 10, de este juez Jair, que se cree que en el liderazgo de él fue que vivió esta familia en Belén. Ruth cubre alrededor de 11 o 12 años, de acuerdo al siguiente escenario. Número 1, del capítulo 1 de Ruth, vamos a ver en el capítulo 1, 10 años de la vida de ellos en Moab, en esta nueva tierra que se fueron. 10 años ahí. En el versículo 19 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 23, vemos varios meses, como se calcula como desde mediados de abril hasta mediados de junio. Es el tiempo de cosecha en Israel en ese entonces. Entonces, vemos varios meses ahí en el campo de Booz, que vamos a verlo más adelante. Ahora, un día en Belén se narra en el capítulo 3, desde el versículo 1 al 18, y una noche, un día y una noche en la era, donde prácticamente se pelaban o se limpiaban le llamaban las vigas del trigo. Ahí en la era es donde se las golpeaba y dejaba que el viento las sople y caiga el fruto, ¿verdad? O sea, la cosecha. Esa es la era. Un día ahí se narra en el libro de Ruth, y alrededor de un año en el capítulo 4, cuando ellos ya viven en Belén un año. Así que vemos más o menos entre 11 o 12 años de vida de esta familia en el libro de Ruth. Todo este es el contexto histórico y un poquito de la cultura de cómo estaba espiritualmente la vida de ellos en ese entonces. Pero en cada lección queremos ver esto, un poquito del contexto histórico y cultural y un poquito de las huellas de Dios en la historia. Y miren, en esto de las huellas de Dios, ya en el primer versículo de este libro podemos ver la soberanía y la providencia de Dios. ¿Qué leímos? Dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Dios permite hambre en la tierra y debemos entender que cuando las circunstancias son adversas y difíciles en nuestra vida, es allí que el Señor prepara plataformas para que su gracia, su amor y misericordia se manifiesten. Que está pasando esta familia por hambre, ¿verdad? El Señor permite esa situación porque a través de esa situación Dios va a poder revelar sus atributos de misericordia, de gracia, ¿verdad? De amor para ellos y para nosotros. Es una manera de que podemos ver cada circunstancia de nuestra vida que sea adversa. Dios las permite porque a través de esas adversidades Él va a poder manifestar sus atributos de poder. Ahora, uno pudiera decir, ¿por qué no me los muestra mejor de la manera amable, por decirlo así, no de una manera dura? Porque nosotros no las veríamos. Cuando, por ejemplo, si obtenemos abundancia material, por ejemplo, cuando viene la abundancia material, lo primero que sale normalmente de nuestra mente y nuestra boca, que es lo que abunda en nuestro corazón, es decir, mira lo que he logrado, mira lo que tengo, mira qué tan inteligente soy. Todo es el enfoque personal, porque esa es nuestra tendencia carnal y pecaminosa de atribuirnos las bendiciones como que si fuera algo que nosotros hemos logrado. Si tenemos una carrera, o por mi esfuerzo, o por mi inteligencia, todo es el yo. Y en cambio, en las adversidades, obviamente las cosas están fuera de nuestro control.
y podemos desenfocarnos de nosotros, cómo nosotros solucionamos los problemas, cómo nosotros traemos la respuesta a que alguien más. Cuando salen las cosas fuera de nuestro control, es la única manera que podemos encontrar dependencia en este Ser Supremo perfecto. Al principio, estas adversidades, problemas, tribulaciones no tendrán sentido y pueda que sean desesperantes, pero tienen un propósito y objetivo de bienestar espiritual, eterno y permanente. Cuando el Señor busca bendecirnos a través de estas situaciones, no solamente será para un bienestar temporal. A veces solamente buscamos el bienestar físico, el bienestar económico, el bienestar de lo material, de lo visible. Pero Dios va más allá. Él no solamente nos quiere bendecir en esas áreas, pero Él quiere lo permanente, lo eterno, lo que vale. Porque lo material se acaba, pero lo espiritual es para siempre. Y Él quiere, a través de estas situaciones, circunstancias, bendecirnos en lo espiritual, en lo eterno, más que en lo material y en lo perecedero, en lo que se acaba. ¿De qué, dice las Escrituras el Señor, de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve? ¿Verdad? Uno pudiera decir, oh sí, yo me quiero ganar la lotería y seré la persona más feliz del mundo. Las estadísticas dicen que las personas que se ganan las loterías terminan suicidándose, divorciándose, separándose. Hay más problema con la abundancia que con la escasez, porque el ser humano eso no le trae felicidad eterna. Puede que le traiga algún placer temporal, pero a la larga sabemos que no son duraderos, no son perecederos. Así que el Señor va a usar estas situaciones difíciles en nuestra vida para poder revelarse a nosotros. No, el Señor se ha revelado, acuérdense, de diferentes maneras. Él se revela a través de la creación. Dice las Escrituras que las cosas invisibles de Dios son hechas claramente visibles a través de lo creado. Su eterno poder, su sabiduría, se reflejan en la creación. Lo que no pudiéramos ver porque Él es invisible, se ve en la creación. Es una manera que el Señor se revela. Cuando alguien, por ejemplo, vive en un lugar donde no está su palabra o no hay medios de que la persona conozca de Dios, puede conocerlo a través de la creación, ¿verdad? No hay necesidad solamente de el Evangelio. El ser humano, si no tuviera el Evangelio, pudiera saber. Dios lo va a juzgar por lo que puede saber de su persona en la creación. También Dios se revela a través de la palabra, obviamente, más claro, más personal, por decirlo así. Las Escrituras nos revelan a Dios. Por eso les digo la importancia de leer las Escrituras verticalmente, buscando conocer a Dios. No tanto cómo me beneficio de esta enseñanza, qué saco, qué aprendo, qué bendición tengo, sino cómo conocer a Dios, porque esa es la bendición perfecta. Dios es el tesoro perfecto. Esa es la manera que Dios se revela, creación, palabra, y se ha revelado en la persona de Jesús. Cuando vemos a Jesús, Él nos reveló al Padre. Él dijo, el Padre y yo una cosa somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Él era la revelación, no física, porque Dios es espíritu, pero era la revelación, es la revelación viva de quién es Dios, Jesús. Entonces, cuando uno pasa por situaciones difíciles, dolores, pruebas, Dios se quiere revelar a nosotros a través de esas tres cosas. Puede ser a través de su creación, a través de la palabra y a través de Jesús. Es una manera que vamos a experimentar esta intimidad con Él, ¿verdad?
este crecimiento de conocer al Señor personalmente, ¿verdad? Por eso dice, al principio estas situaciones no tendrán sentido y pueda que sean desesperantes, pero tienen un propósito y objetivo de bienestar espiritual eterno y permanente. Las pruebas Dios las usa para que en el proceso del dolor verdaderamente lo conozcamos y podamos tener una relación íntima y segura con Él. Esa es la bendición de las situaciones difíciles que nos van a llevar, nos pueden llevar, si nosotros dejamos, a que conozcamos a Dios de una manera íntima y personal, no allá en la creación lejano, en los universos, no, sino aquí conmigo, cara a cara, personalmente, íntimamente, sentir su abrazo, sentir su consuelo, sentir su amparo, su fortaleza, sentir su guía, sentir su bendición en lo personal, ¿verdad? No, a través de la palabra, a través de la presencia de Jesús en nosotros, ¿verdad? Ya no lejano, pero íntimo, personal, ¿verdad? Así que Job, el libro de Job en el capítulo 42 nos habla un poquito de esa lucha que tuvo Job en su adversidad, ¿verdad? Y que todos nosotros tenemos, ¿verdad? Porque estamos pasando por el problema, por la tribulación, por esa situación como de fuego, ¿verdad? Como un horno de fuego, ¿verdad? Y en esa situación que no entendemos por qué, tenemos que abrir nuestros ojos espirituales a buscar la presencia y el propósito de Dios en nuestra vida. Y aquí Job lo entendió, ya para el final del libro entiende. Dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes. Después de ver todo lo que había pasado y quién era Dios verdaderamente, él dice, yo entiendo ahora que todo puedes. Esta adversidad solamente fue una plataforma para que yo te pueda conocer. Dice, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Si leemos el libro de Job, sabemos que Job se vanagloriaba y decía, yo soy justo, yo no me merezco. Se hacía la víctima. ¿Por qué me está pasando esto si yo soy bueno? ¿Por qué me acusan? ¿Por qué? Todo era elevándose él, como yo no me merezco esto. Pero él entiende al final que Dios entendía su vanagloria, su arrogancia espiritual. Y por eso dice, yo entiendo que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. A ese estado es que Dios quiere que lleguemos. Que uno reconozca que uno no lo sabe todo, especialmente hablando de las áreas espirituales. Si tenemos arrogancia espiritual, pensamos que no hay nada que Dios nos pueda enseñar, que ya lo sabemos, que ya todo lo podemos, y Dios sabe esos pensamientos íntimos de nuestro corazón y permite las circunstancias para que nosotros reconozcamos dónde estamos y lleguemos a la posición donde llega Job, donde dice, ahora tú, te ruego que tú me enseñes. Quiero que tú me hables, que yo te pregunte y tú me edifiques, porque de oídas te había oído, sabía de ti. Mas ahora, después de la prueba, dice, mis ojos te ven. ¿Ven la diferencia? Por un lado, sí sabía de Dios, amaba a Dios, porque servía a Dios, se preocupaba de buscar la voluntad de Dios de una manera religiosa, ¿verdad? Él ofrecía sacrificios hasta por sus hijos, ¿verdad? Y él quería que Dios los amparara. Sabía algo de Dios, pero no fue que hasta después de la prueba que ya conocía a Dios. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Pudo ver los atributos de Dios. No literalmente lo vio,
pero vio los atributos de Dios, vio su misericordia, su gracia, su poder, su providencia, vio el amor de Dios en su vida. Dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Esa es la reacción de todo ser humano que está cerca de Dios. El que se acerca a Dios y ve la gloria de Dios manifestada en su vida, se arrepiente. Se arrepiente de su arrogancia, se arrepiente de haber pensado que uno mismo es salvador de uno mismo, se arrepiente de haber hecho a un lado a Dios en sus pensamientos y en su corazón. Se reconoce su estado pecaminoso. El que está cerca de Dios siempre va a humillarse. No hay otro, porque la presencia de Dios, su santidad, su perfección, su sabiduría, nos lleva a eso, a ver nuestra bajeza, a ver nuestros fallos. Y eso fue la reacción de Job. Dijo, me arrepiento, me aborrezco, porque como uno reconoce cómo Dios puede tener misericordia de alguien como yo, como decía el himno, ¿verdad? De un infeliz como yo. La versión en inglés dice algo un poquito más como de alguien maldecido. ¿Cómo puede Dios verdaderamente tener misericordia de alguien como yo? Eso es lo que está diciendo Job, y todos nosotros llegamos a un punto en que lo decimos cuando estamos cerca de Dios. Dice, y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que las circunstancias difíciles de nuestra vida, como en la historia de Ruth, que están pasando por este tiempo de hambre, son oportunidades para que podamos conocer a Dios de una manera personal e íntima. Dice el versículo 1 que hemos leído, dice que aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá. La palabra Belén quiere decir casa de pan. Judá quiere decir agradecimiento o alabanza o alabado. Judá, acuérdense que esta familia vivía en la casa de pan, en Belén, donde había las promesas de Dios, Belén. Y él era de la tribu de Judá, que quiere decir, el nombre Judá quiere decir agradecimiento y alabanza. Ahora, dice que este varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Los israelitas habían recibido un mandamiento de no salirse de su territorio. Hay una estipulación en las escrituras que nos dice que el Señor les había pedido que se mantengan en las áreas que Él les había dado. Ahora, este varón decidió desobedecer este mandato y seguir lo que su corazón le decía. Se fue a un lugar donde parecía haber mejores posibilidades de superación. Él se dejó guiar por sus ojos, se dejó guiar por las circunstancias. Está viendo que hay hambre aquí en Belén. Ahora, aquí está el mandato de Dios, dice, no te vayas. Dios sabe, todo lo sabe. Él sabe el pasado, el presente y nuestro futuro. Para Dios no hay tiempo, Él lo puede ver. Y Él le dice, no se muevan de ahí. Pero Él dice, no, parece que en Moab hay abundancia. Parece que allá está mejor la cosa. Dice, mejor vámonos. Aunque Dios diga, no se salgan. Él se dejó guiar muchas veces le decimos a la gente cuando aconsejamos, y malmente les decimos, haz lo que te diga tu corazón, ¿verdad? Y ese es el peor consejo que le podemos dar a alguien, porque nuestro corazón, dice las escrituras, es malvado, es altamente perverso. Es la traducción que se usa en nuestra versión. Es perverso. Uno cree que uno es bueno, pero si nos dejaran a nuestras capacidades, nosotros llegaríamos hay mucho egoísmo en nuestra vida, hay envidias, hay falta de contentamiento, hay quejas constantes, ¿verdad? Hay crítica, condena para otros, eso está en nuestro corazón, ¿verdad? El desobedecer al Señor, el envanecernos, el
enorgullecernos. Eso está en nuestro corazón. Y para eso vino el Señor a nuestra vida, para libertarnos de ese poder de nuestra concupiscencia, de nuestra carnalidad. Y no deberíamos de decirle eso a las personas, ni nosotros seguir ese consejo de decir, voy a hacer lo que me diga mi corazón. Porque eso fue lo que hizo este hombre. Hizo lo que su corazón le indicaba. Dijo, esto es lo mejor para mi familia. Aquí no hay nada. Me voy a ir a donde hay abundancia. Me voy a salir de la palabra, del orden que la orden que Dios ha dado, porque yo creo que esto es mejor. Porque yo veo que esto se dejó llevar por sus sentidos, ¿verdad? Y cuántas veces nosotros hacemos lo mismo. Sabemos que Dios nos dice algo en las Escrituras, pero a veces nos vamos por lo que diga nuestro corazón, ¿verdad? Y eso le fue mal. Miren, ahora vamos a ver el contexto histórico y cultural. Fuera de Belén, Moab. Moab quiere decir de su padre, de la semilla de su padre, o tierra deseable. Eso quiere decir Moab, de la semilla de su padre. Y acuérdense que Moab es un lugar que representa desobediencia, representa estar apartado de Dios. Y eso, el nombre lo significa, de la semilla de su padre. Cuando uno se aparta de Dios, hace lo que nuestro padre Adán hizo: escoger desobedecer, transgredir. Transgredir es otro nivel de pecado, porque es saber el límite e irse más allá. Eso hizo Adán. Eva fue engañada, Adán transgredió. Y eso es lo que está haciendo aquí este personaje. Está transgrediendo, yéndose como dice, al lugar de su padre y a la semilla de su padre, hacer lo que tenemos en nosotros como herencia pecaminosa, ¿verdad? Ahora, el enemigo, Moab era el enemigo permanente de Israel, el cual estaba al este del Mar Muerto. Es la única otra entidad nacional geográfica mencionada. O sea, en el libro de Ruth es el único país o pueblo, tierra que se va a mencionar, Moab. Este país se originó, miren los orígenes de por qué nació este lugar. Dice, este país se originó cuando Lot, el sobrino de Abraham, se convirtió en padre de Moab a través de una unión incestuosa con su hija mayor. Cuando Lot fue emborrachado por su hija, ella tuvo relaciones con él y nació este hijo que le pusieron por nombre Moab, que quiere decir de la semilla de su padre, ¿verdad? Es el comienzo de esta persona fue en pecado. Y toda su descendencia después de él fue contraria a las cosas de Dios. Fueron enemigos acérrimos del pueblo de Dios, siempre contaminándolos, tratando de apartarlos de la fe en el único Dios verdadero, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Y siglos más tarde, Moab, la descendencia de Moab, mostró gran oposición al pueblo de Israel a través del rey llamado Balac. Balac, el rey de Moab, quiso maldecir al pueblo de Israel contratando a un profeta asalariado, un profeta falso, por decirlo así, el profeta Balaam, quien no quiso o no pudo maldecir a Israel porque el Señor intervino. ¿Se recuerdan la historia del burro que habló? Ese fue el burro que le reclamó a Balaam porque le pegaba, porque no le hacía caso, y era porque el Señor estaba previniendo que Balaam vaya a maldecir a Israel a través de un ángel. Así que vemos esa historia interesante vemos el trasfondo de Moab, cómo odiaba a Israel.
Durante 18 años Moab oprimió a Israel mientras este último se encontraba en el tiempo de los jueces. Eso lo podemos ver en el libro de los jueces. Saúl derrotó a los moabitas, mientras que David pareció disfrutar de una relación pacífica con ellos. Más tarde Moab volvió a perturbar a Israel, y debido a la relación idólatra de Moab con Quemos, ese era el dios que ellos adoraban, que más adelantito en otras clases vamos a explicar básicamente en qué consistía la adoración a este dios, dios falso obviamente, ¿verdad? Y debido a esta relación idólatra de Moab con Quemos y a su oposición a Israel, Dios maldijo a Moab. Todo esto en el contexto histórico para entender qué papel va a jugar este lugar en la historia de Ruth. Ruth era de Moab. Ruth venía de esa descendencia maldita, de esa descendencia apartada de Dios. Ella nació allá. Y más adelante vamos a ver las huellas de Dios de misericordia, de gracia en la vida de Ruth. Pero en este punto de este primer versículo que hemos desarrollado de este libro, vamos a ver las huellas de Dios. Dios nos ha provisto el pan de vida. Jesús, él mismo se anunció de esa manera, y esta familia sale de la casa del pan de Belén, donde nació Jesús. Jesús, el pan de vida, vino de la casa del pan de Belén para satisfacer las necesidades que tenemos. Ahora, estas necesidades son espirituales, obviamente. Nos reconcilia con su Padre, primero, y satisface una deuda que nosotros teníamos, o si no tenemos al Señor todavía la tenemos, ¿verdad? Y nos llena con su presencia, como ese pan nos satisface, nos llena con su presencia, que nos libra de la opresión y la maldición del pecado, la maldición de la culpa y la acusación de la ley. Y aparte el Señor nos liberta del castigo y el vacío del hambre espiritual. Así que vemos ahí las huellas del Señor, poniendo estas tipologías, estas ilustraciones que nos van a ayudar a entender su plan perfecto de redención y de liberación. Así que el pan de vida, Jesús. Sin embargo, cuando uno decide seguir sus impulsos, como en el caso de esta familia, siguieron sus pasiones o ideas como bien les pareció, y sin buscar la voluntad y dirección del Señor, siempre nos encontraremos sufriendo las consecuencias de tomar malas decisiones. Por eso que aún ahí, como en esta historia, podemos encontrar la gracia y la bondad de Dios. Aún en nuestros desvaríos, nuestros desatinos, ¿verdad? El Señor muestra una huella de gracia, de misericordia, de amor, de soberanía y providencia. Él permite eso para que lo podamos conocer. Dicen, nuestros desatinos, Dios los usa para que en el proceso del dolor verdaderamente lo conozcamos y podamos tener una relación íntima y segura con Él. Así que hay esperanza, ¿verdad? Esta familia nos va a ayudar a entender cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Aún en nuestras tribulaciones, nuestras pruebas, aún el dolor, en los desatinos, en las faltas de obediencia, ¿verdad? El Señor puede obrar para revelarse mejor a nosotros, para que nosotros podamos verlo en esos momentos de angustia. Así que recordemos lo que dice Juan 6:35. Dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vemos la misericordia de Dios proveyendo
Y esa es la invitación que Él nos hace esta mañana, ¿verdad? ¿Estás vacío? ¿Te han fallado tus decisiones? Espera en mí, encuentra en mí la satisfacción, encuentra en mí la llenura espiritual que necesitas, porque el Señor se preocupa por lo eterno, el Señor se preocupa de rescatarnos. Así que no perdamos la fe, no perdamos la esperanza. El Señor es nuestro Redentor. Que a Él sea la gloria siempre y búsquelo. Llénese de la verdad y la esperanza que solo se encuentran en Jesús.